¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial sobre los académicos y quienes hacen investigación en las universidades? He estado leyendo mucho en los últimos meses sobre cómo la inteligencia artificial va a generar disrupciones mayores en una serie de sectores, en muchos sentidos para bien, pero también con algunas consecuencias problemáticas. Y ciertamente la educación es uno de esos sectores donde se aprecia con bastante claridad el lado positivo, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede convertirse en una especie de tutor individualizado para cada alumno, que potencie de esa manera lo que ve o hace este en el aula. Y el lado negativo, que es, o el más obvio para todos, es el que, digamos, que el plagio se está proliferando, o que los estudiantes ya no se esfuerzan o ya no se desafían lo suficiente y simplemente esperan que la inteligencia artificial les haga todo. Lo que honestamente no me había preguntado es qué va a pasar con los académicos o los profesores universitarios que se dedican a la investigación. Mi primera intuición hubiese sido que la inteligencia artificial va a potenciar su capacidad de investigar y de analizar datos. Pero ayer estuve en un desayuno hablando justamente de temas educativos y cuando había terminado el evento, conversé casualmente por unos instantes con una persona que viene trabajando años de años en el ámbito educativo a nivel global y surgió este tema. Ella contó que su hijo está estudiando hace ya algunos años en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y este le comentó que si hubiera tenido que elegir hoy seguir una carrera como académico o investigador en una universidad, comparado con cuando le tocó decidirlo años atrás, pues ya no hubiese tomado ese camino. La razón es que incluso en esa universidad, que como les digo es una de las más prestigiosas del mundo, la inteligencia artificial está tomando un rol tan gravitante, generando una suerte de dependencia de los estudiantes que le tercerizan, entre comillas, sus trabajos y ensayos, es decir, le piden a la inteligencia artificial que los escriba por ellos, que le está quitando atractivo o la posibilidad de destacar, digamos, a uno si sigue la carrera académica. Podría ser este un disloque temporal y por favor compártanme su visión a aquellos de ustedes que son académicos o investigadores universitarios, pero si esto que me contaba la persona con la que hablé ayer estuviera en efecto ocurriendo cada vez más y de manera más transversal, como ella cree que está ocurriendo, pues sería muy peligroso porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a responder las preguntas que nos hacemos y cada vez de mejor manera, pero tiene que haber alguien que formule esas preguntas, que pueda entender desde su humanidad qué es lo que necesitamos saber. A veces uno percibe en quienes están quizá lejanos del mundo académico una especie de sesgo en contra de quienes investigan, como si su trabajo fuese una pérdida de tiempo o una suerte de pasatiempo intelectual que no genera relevancia en el, entre comillas, mundo real. Pero no hay que olvidar que la humanidad es lo que es por la capacidad impenitente que tenemos los seres humanos de querer entender, de satisfacer nuestra curiosidad y de hacernos preguntas que nos desafíen. Mi lado optimista me hace pensar que la inteligencia artificial va a potenciar esa necesidad de entender del ser humano. Pero si una de las consecuencias que está teniendo la inteligencia artificial es desincentivar a quienes quieren seguir una carrera académica o está llevando a las entidades educativas a prescindir de estos roles, pues tenemos un problema y uno muy serio. En esta conversación que tuve ayer me alegró llegar a la misma conclusión que mi interlocutora, en el sentido de que la educación siempre va a necesitar el componente personal y que este nunca va a poder sustituirse del todo con el uso de tecnología. Pienso que lo mismo ocurre con la investigación académica. Siempre va a requerirse que el investigador se remangue y vaya pues al encuentro de aquello que está investigando, incluso si tiene que mirarlo a la distancia. Es él o ella quien tiene que hacer las preguntas y por supuesto ayudarse de todas las herramientas a las que pueda echarle mano, incluida la inteligencia artificial, pero no puede hipotecar a esta su curiosidad o su deseo de entender, porque ese deseo, digamos, ese eureka que exclama la persona, la mente humana que acaba de descifrar algo, es lo que nos ha permitido una y otra vez avanzar como especie. Así que tengamos mucho cuidado si lo que se está produciendo en nuestras universidades o entidades educativas en general es un desincentivo a seguir la carrera de investigador. No podemos dejar en manos de un tercero, que no comparte nuestra humanidad, el rol de hacer las preguntas necesarias para preservar y hacer florecer a nuestra especie.